buenas noches, que Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros en un programa más de respuestas a preguntas que incomodan. Gracias por todas las preguntas que ustedes nos envían, también los agradecimientos. Estamos muy contentos con cada uno de ustedes por seguir este espacio, por el apoyo que nos brindan cada martes. Yatensi, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, feliz y contento. Excelente. Sí. Feliz, ¿Sigue haciendo contento. ejercicio? Hoy, como siempre, me corro 5 kilómetros diarios, camino ¿Tanto? 4, sí, y hago 80 de pecho. Oh, wow. Mira tú. Muy bien. Y yo quiero llevar a correr al chamorrito. Pero no quiere. No quiere el chamorrito, dice que no, que le da sueño. A Fridi también lo llevé a Francisco. Ajá. ¿Y qué pasó? No, se me durmió en pleno trote. Ay, Dios mío. Ok. Yatensi. Usted también me acompañó una vez Pero, uy. y quedó más flaca todavía. Por eso no la Por volví eso a llevar porque, ya no porque salgo, ya no la salgo. tercera vez que la llevé, yo dije, Casi ¿dónde me está Yadesi? desmayo, casi me ¿Dónde está desmayo. Yadesi? Se estaba volviendo la mujer invisible. Mire usted. Ok, amigos y amigas. Hoy tenemos una pregunta bastante incómoda. Incómoda. ¿Una persona puede ser salva sin el bautismo en agua? ¿Qué te parece esta pregunta, Yatensi Orilla? ¿Y tú recuerdas quién la envió? ¿Sí? ¿Quién la envió? Sí. Lorena Mejía, Ok. ¿De del dónde Salvador. ella? Ok, perfecto. Ella es del Salvador, sí. ¿Qué le respondemos a Lorena? Bueno. Porque es incómoda la pregunta. ¿Puede una persona ser salva sin el bautismo en agua? Hablemos de la salvación y luego vamos al bautismo en agua, ¿te parece? Sí. Ok. ¿Qué se entiende por salvación? Bueno, si vamos a Romanos Ajá. y al pensamiento paulino y también a los evangelios, la salvación es un acto de redención de Dios en Cristo, en la cruz, donde el sacrificio de Cristo en la cruz nos libera del pecado. Ok. El mérito no es humano por obras, el mérito es de Cristo en la cruz, que con su sacrificio nos declaró libres y justificados. ¿Cuál es el término en griego para la palabra salvación? Se usa la palabra sotería, Ok. ¿Y qué significa? ser libre, no tener ataduras, Ok. ser liberado, redención. Ok. En el Nuevo Testamento, el que más habla sobre esto es Pablo, o Sí. también lo podemos encontrar en los evangelios. También lo encontramos en el mismísimo Jesucristo, Ok. en ciertas parábolas que da a entender que la justificación no es por el trabajo con las obras, sino por un acto de amor de Dios en Él mismo, en Cristo ¿Y Jesús. Pablo? Uy, es el mucho más teológico, Ya. tanto en Gálatas como en Romanos. ¿Qué habla Pablo sobre la salvación? En Romanos dice que la salvación es un don, es una gracia, es un acto de misericordia de Dios en Cristo, cuando Él asumió, cuando Él ocupó nuestro sitio, murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado y hacernos libres. Y lo único que tenemos que hacer para que la salvación sea efectiva es creer. Ajá. Entonces Pablo habla de la salvación por fe, pero cuando vamos a la carta de Santiago, pareciera que se le da más énfasis a la salvación por obras. ¿Se contradice Santiago lo que está diciendo Pablo o no. lo complementa? ¿Cómo es? Usted lo dijo, lo complementa, Ajá. son énfasis. Ahora, una advertencia, Pablo lo hemos entendido mal. Ya. A veces entendemos que Pablo solamente enfatiza una salvación por fe. Y lo mismo Sin obras. hizo Martín Lutero. Una salvación por fe, sin obra, que basta creer, no importa si su vida sea Un la desastre. misma, sea un desastre, sea mediocre. No es así. Pablo, cuando desarrolla la teología de la salvación, es Romanos. Romanos es la carta donde hay una teología sistemática de la salvación. Si hay un libro que representa una teología sistemática, es Romanos. Tiene 16 capítulos. En los 8 primeros capítulos, Pablo en Romanos presenta, mire, capítulo 1
hasta el capítulo 3, versículo 20, en los 3 primeros capítulos hasta el versículo 20, hace un diagnóstico de la inmundicia humana y en forma escalonada. Habla del pecado de los gentiles, capítulo 1, versículo 18 hasta el 30. Habla del pecado de los judíos, que era la soberbia, el orgullo, capítulo 2. Y habla del pecado de los que no eran ni judíos, ni gentiles, ni griegos, que es capítulo 3, versículo 1 al 20. Entonces, ya es un diagnóstico que la humanidad está depravada. Viene el remedio, la justificación. Presenta la doctrina de la justificación en Romanos 3, versículo 21, hasta Romanos 5, versículo 21. Entonces, de Romanos 3, 21 al 5, 21, Pablo habla que el remedio es la justificación. ¿Y qué es la justificación? Donde Dios nos justificó en Cristo Jesús en la cruz y nos hizo libre. Y la justificación tiene un objetivo: dignificar, redimir y darle al hombre oportunidad de salvación y también vivir una calidad de vida mientras que sigue en la vida, mientras que sigue en la tierra. Pero usted dirá, ahí quedó la doctrina de salvación. No, Pablo tiene un tercer punto en esa doctrina de salvación. Capítulo 6 al 8 de Romanos, que es sobre la santificación. ¿Qué es la santificación? Es vivir una vida, una conducta, ahí entran las obras. Sí. Vivir una conducta, una vida que vaya acorde con la justificación. O sea que para Pablo, los capítulos 6, 7 y 8 lo llama la santificación, que es mantener una vida santa, practicando buenas obras como consecuencia de la justificación. Y en esa sección de la santificación, que va de Romanos 6, 7 y 8, habla de la neumatología. O sea que el Espíritu Santo es muy importante para mantenernos santos. Y ahí da a entender un cierto bautismo del Espíritu Santo. También habla de la unión con Cristo. También habla en la misma sesión de santificación, morir al yo. En el capítulo 6, Pablo habla de la muerte al yo. Morir a mi pecado es una forma de mantenerme vivo en la santificación como consecuencia de la justificación. Conclusión. Para Pablo, la justificación es la parte medular para ser salvo, pero hay que demostrar fruto de justificación en una vida de santificación, que es morir al yo. O sea que decir que Pablo anuló las obras para la salvación es mentira. Lo que pasa es que Pablo ordenó, ya no son las obras el fundamento de la salvación, ya no. Ahora las obras son las consecuencias de la justificación. Entonces Santiago no está anulando la salvación por una justicia de Dios en Cristo, no, sino que está enfatizando de practicar la santificación como consecuencia de la justificación, como Santiago quiere darle más fuerza a los frutos de la santificación. Y esa salvación ya en sí involucra a todos, y a todas las edades, mujeres, hombres, ancianos, niños también entrarían dentro de este proceso de salvación. Y hay una cosa importante: cuando somos santos, nunca vamos a ser perfectamente santos. Sí, correcto. Me gusta la teología paulina en Romanos, que dice que siempre, dice Pablo, siempre la santificación la vamos a mantener en una lucha entre la carne y el espíritu. Así es. A veces hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que deberíamos hacer. Entonces, él presenta la santificación como una lucha constante entre el espíritu y la carne. O sea, nunca seremos perfectos. Así es. Sino que vamos luchando para un poquito ir creciendo. O sea que me parece muy hermosa. Para llegar a una perfección, pero no llegaremos a una perfección, ¿o sí? Bueno, una perfección en cuanto a lo humano, no en cuanto a Dios. Ya, sí. Ok. Ahora, en cuanto al bautismo en agua, ¿cómo se entiende este bautismo? ¿Cuáles son los fundamentos para este bautismo? El bautismo fue una señal, un rito que lo practicaron todas las religiones circundantes a Israel. E inclusive en todas las religiones precolombianas también usaron el bautismo. El bautismo siempre ha significado en todas las religiones un signo, una señal de incorporación de una persona a una secta o a una religión, a un grupo. Hasta en el mundo secular, cuando alguien ingresa a un sindicato, a una empresa, también lo bautizan como rito de iniciación. Entonces, el bautismo siempre ha significado como un rito de iniciación o de pertenecer a algo. En este caso, a la iglesia cristiana. En el caso del Antiguo Testamento encontramos bautismo en agua. Sí.
El bautismo en agua para el Antiguo Testamento se practicó a los prosélitos. Ya. ¿Quién eran los prosélitos? Los simpatizantes del judaísmo que no eran judíos, eran gentiles que querían abrazar la fe judía. Entonces el judaísmo les exigía un bautismo, y el bautismo con agua era símbolo de limpieza, de purificación. Para hablar de un bautismo con agua, ya hay que entender qué significa el agua. Sí. Siempre el agua, igual que el fuego, la candela, significaba transformación, purificación. Es por eso que el rito se hacía bautismo con agua como un símbolo de limpieza, de transformación, para que la persona pertenezca a ese grupo o a esa religión. Y en el caso de Jesús, porque Jesús fue bautizado, pero me parece que en el caso de Jesús el significado es otro, ¿o no? Sí, tiene otro significado, que es la oficialización de su ministerio de siervo sufriente. Tiene otras líneas teológicas bastante complejas en relación a los 4 cánticos del siervo sufriente de Isaías. ¿Jesús bautizaba o solamente sus discípulos? Este es un tema, no se habla, no se dice directamente que Jesús bautizó, sino sus discípulos. Ahora, el bautismo para la iglesia cristiana bien primitiva no fue lo fundamental en un comienzo. Para ser parte del cristianismo era vivir a Cristo en su vida. El bautismo fue creciendo poco a poco como un rito de coherencia con lo que usted vive. Entonces, el bautismo se fue entendiendo como un símbolo físico para ir acorde con lo que usted ya vivió en su corazón cuando usted abrió su corazón a Cristo. O sea, era el símbolo físico de hablar de una realidad espiritual que usted ya estaba viviendo cuando aceptó a Cristo como su Salvador. Ahora, en la iglesia primitiva, ¿habían algunos requisitos para el bautismo en agua? Porque recuerdo acá esta historia de Felipe, usted recuerda, y el eunuco. Este eunuco estaba leyendo las escrituras, no las entendía, ¿no es cierto? Y luego tiene una conversación allí con Felipe y termina la historia diciendo que el eunuco fue bautizado. Entonces, me parece a mí que según esta historia no había un requisito que tuviese que esperar 3 meses, 1 año, que tuviera que tomar un curso, etc. Mire, el bautismo en la iglesia primitiva siempre tuvo un sentido de una declaración de salvación. Sí. Ya después de 2 siglos, después de Cristo, ya el bautismo fue cambiando de concepto y se convirtió en el perdón de los pecados, que sí va acorde con la salvación. Ahora, quiero citar 2 documentos muy importantes donde da una visión más clara sobre el bautismo, los requisitos. Ajá. La Didache y otro documento, los Santos Padres. Entre los siglos I y II aparecieron varios manuales litúrgicos que aclararon el tema del bautismo como también el tema de la Santa Cena. Hablemos del bautismo. La Didache o Didache, que se llama Doctrina de los Apóstoles. Este documento posiblemente se escribió a finales del siglo I, principio del siglo II, y la tradición dice que era la tradición de los apóstoles, lo que los apóstoles pensaban sobre muchos puntos litúrgicos sobre el culto al Señor. En ese documento se habla del bautismo. Y acoplado con otros documentos que aparecieron a mediados del siglo II. Dijeron, hay 3 tipos de bautismo. Mire, voy a citar los 3 tipos de bautismo según la iglesia primitiva hasta mediados del siglo II. 3 tipos de bautismo. El bautismo por agua. Sí. Si una persona se convierte a Cristo, acepta a Cristo, sí, se recomienda que se bautice con agua, porque el bautismo con agua es un símbolo físico que va acorde con lo que usted ya vivió por dentro, la transformación, la salvación. Pero era inmediato, o sea, una persona se convertía y enseguida se bautizaba. No, empezó la iglesia primitiva a crear el curso de catecumenado, ¿Ya? que podía durar semanas o meses, y habían requisitos. Y ahí, cuando se bautizaba, se rezaba con el Padre, se oraba con el Padre Nuestro. Bueno, eso es otra cosa. Ya. ¿Qué pasaba? Aquí viene más su pregunta, según el documento de la Didache y según otro documento. ¿Qué pasaba si la persona, como era el tiempo de los mártires, porque ya las persecuciones en contra del cristianismo se había iniciado con el 64, muchos cristianos los martirizaban por ser cristianos. ¿Qué pasaba si una persona se convirtió a Cristo, estaba haciendo el curso de bautismo, pero no alcanzó porque la policía romana lo cogieron, le obligaron a apostatar a Cristo, pero no apostató, mantuvo sobre Cristo, Ya. pero no se bautizó con agua y lo mataron?
es salvo. Entonces hay un segundo tipo de bautismo. Bautismo por sangre. Ok. ¡Qué lindo! ¿Qué es bautismo por sangre? Que una persona no alcanzó a bautizarse por agua porque lo tomaron preso los romanos, le obligaron a apostatar. No apostató porque él era salvo, amaba a Cristo, y lo mataron, pero no se bautizó por agua. Es salvo porque para la iglesia primitiva ya se bautizó con su propia sangre. Okay. Derramó su sangre por eso. Dígame si no es un bautismo. Oiga, qué inteligente la iglesia primitiva. Por eso lean la historia de la iglesia primitiva. Entonces, ya estamos respondiendo a la pregunta. Tercero, ya hay dos tipos de bautismo según los manuscritos antiguos. Agua y sangre. Agua y sangre. Tercero, ¿qué pasa si una persona se convirtió a Cristo, es un gran cristiano o cristiana, le dio un infarto, no alcanzó a bautizarse, pero vivió porque estaba haciendo el curso de catecumenado, no lo mataron, pero murió por un infarto? ¿Se bautizó? Sí. Los santos padres dicen bautismo por deseo. Esa persona ya fue bautizada porque deseó, anheló el bautismo por agua, pero la muerte lo impidió, pero era salva, porque la salvación no se fundamenta en un rito, la salvación supera rito. Respeto a los santos padres. Ayer respondí la pregunta, mi respeto. Pero como no leemos la historia, estamos todavía debatiendo esto. Tres tipos de bautismo: por agua, por sangre y por deseo. Pero hoy no tenemos el bautismo por sangre y tampoco el bautismo por deseo. Bueno, sino el bautismo en agua. En países anticristianos, islámicos, hasta el siglo XX, siglo XXI, hay casos de personas cristianas que han sido sacrificadas por ser cristianos. En países que viven el mundo islámico a extremo. Ahí se aplicaría el bautismo en sangre. Sí. En sangre. Para ciertos islámicos que se volvieron cristianos, no pudieron bautizarse por agua por las políticas de ese país, fueron martirizados, se aplica un bautismo por sangre. Ok, entonces, desde esa perspectiva, Yatensi, una persona que no se bautiza en agua puede ser salva. Hemos hablado de la salvación, hemos hablado del bautismo en agua. Ahora, concretamente, la pregunta. Bueno, hay que saber por qué no se ha bautizado por agua. En primer lugar. Porque por lo general las personas que ya son bien cristianas y aman a Dios y se convirtieron, piden, anhelan ir a las aguas bautismales. Lo hacen, a no ser que haya un impedimento. Porque el agua es un símbolo. Pero no salva el agua. Correcto. Es un símbolo de transformación, de perdón de los pecados. Es un símbolo. No hay que absolutizar el símbolo. Cuando absolutizamos al símbolo, caemos en un problema que se llama idolatría al símbolo. Es un problema serio. Entonces no tenemos que idolatrar el bautismo. El bautismo es una coherencia, es un símbolo que significa perdón de pecado, pero el perdón no se da en el bautismo, se da antes del bautismo. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador. Entonces sí podría ser salva una persona que no se bautizó en agua. ¡Claro! ¡Claro! Te pongo un ejemplo desde la pastoral. Usted es pastor, usted es profesor, ha tenido experiencia como pastor también. Un caso que puede ser polémico acá. Si una persona tiene una enfermedad terminal, le quedan horas de vida, pero siempre vivió en unión libre, pero ahora está ya en el borde de la muerte. Quiere bautizarse en agua. ¿Podría? Bueno. ¿Usted lo bautizaría? Hablaría con él. Ya. Le preguntaría, bueno, hijo, ¿por qué? Bueno, estamos hablando de un buen cristiano. Sí. Bien convertido. Sí. Vive en unión libre. Sí. Tiene una enfermedad terminal. Está en cama. Estoy seguro por ser un cristiano, él quiso casarse. Sí. Y sí, me ha tocado lidiar esos casos. Y es posible que su pareja no quiso casarse. No quiso, y no es cristiana. Pero tiene una relación buena, porque hay esos casos. Entonces él me va a decir, Yatensi, yo siempre quise casarme, pero mi pareja, que no es cristiana, dijo que él no cree en el matrimonio, o ella no cree en el matrimonio. Yo sí creo, pero tengo 4 hijos con él o con ella. Tampoco me separé porque tenemos una relación estable. Lo único que nos falta es el matrimonio. Pero ella no quiso casarse conmigo.
yo quiero bautizarme porque he sido coherente con mi cristianismo. Yo no se lo voy a negar, no es culpa de él. ¿Qué haría Jesucristo? Esa pregunta se la voy a mandar a Cristo. ¿Qué haría Cristo? Cristo sacó un doctorado en romper estructuras. Cristo lo bautizó, Cristo dijo, tranquilo, hijo mío, usted vivió la fe, Dios juzgará a su pareja, usted vivió, se mantuvo, fue fiel a su pareja y fue fiel, mantuvo los votos en el fondo. Le faltó el sacramento, la institucionalidad del matrimonio, que es muy importante para la familia, pero no quiso a su pareja, tampoco le voy a negar la salvación, porque usted ya ha sido salvo, pero el matrimonio lo hacen dos. Entonces, en casos eso, yo los bautizaría, porque no es el bautismo lo que genera la salvación. La salvación está antes del bautismo. Entonces, depende de cada caso, Yadelsi. Muy bien, amigos y amigas, una pregunta más respondida el día de hoy. Así que, Lorena, esperamos haberte ayudado, haberte servido en esta noche. ¿Algo más que añadir antes de cerrar? No. Sigan mandando preguntas. Okay. Esto se llama respuestas a preguntas que incomodan. Usted es el primer incómodo aquí con tanta pregunta. Es que juego mi reputación. Sí. Muy bien, amigos. Solamente recordarles una vez más que estamos próximos a un curso Exégesis de los relatos de la Natividad en los Evangelios con Yatencio Bonilla, Abiud Fonseca y Yadetsi Rodríguez desde el 14 al 18 de noviembre, desde las 6 hasta las 9 de la noche. Por favor, inscríbanse, va a ser un tiempo espectacular, muy productivo, enriquecedor. Exactamente, ¿cuáles son esos relatos, Yatensi? De Lucas 1 y 2, Mateo 1 y 2, y vamos a hablar sobre el origen de la Navidad. Ay, Adesi, hay muchos cristianos que odian el 25 de diciembre porque dicen que es una fiesta impía, romana, del sol de justicia, del sol invito de los romanos. Digo, tranquilos, vamos a estudiar una exégesis de Lucas 1 y 2 y también Mateo y rastrear cuál fue la posible fecha del nacimiento, que fue posiblemente septiembre. Pero si quieren saber por qué septiembre, pues vengan al curso. Y también vamos a ver qué significa esa fiesta pagana antigua y vamos a ver si hay que celebrarla o no hay que celebrarla. ¿Quieren saber eso? Vengan y van a obtener elementos de base. ¿A usted le gusta la Navidad? No le voy a contestar porque ya daré una respuesta. Bueno, a mí sí me gusta la Navidad, o sea, y ya la estoy esperando. Le gustan las bolitas, el pesebre. El rojo, el verde, ya ves. Ok, amigos y amigas, les esperamos el próximo martes. Que Dios les bendiga. Shalom.